En esta ocasión vamos a estudiar la procedencia del juicio de amparo directo. Hemos platicado las clases anteriores que el juicio de amparo indirecto es contra un universo de actos reclamados. ¿Y por qué le decimos un universo de actos reclamados? Porque en la procedencia de amparo directo solamente procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Obviamente estas tres, más las violaciones al procedimiento. Entonces, en realidad es muy poco la temática contra la que procede el juicio de amparo. Sentencias definitivas o laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, más las violaciones al procedimiento. En cambio, como vimos, el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales autoaplicativas. Esto significa que con su sola vigencia le cause perjuicio al quejoso. O bien, normas generales autoaplicativas o heteroaplicativas que con motivo del primer acto concreto de aplicación le causan perjuicio al quejoso, y este primer acto concreto de aplicación dijimos que podría ser un acto administrativo aislado, o bien podría ser un acto administrativo en forma de juicio, ¿de acuerdo? O bien podría ser actos antes de juicio o después de concluidos. O bien podrían ser actos dentro de juicio. O bien podrían ser antes, dentro o después de concluido, tratándose de personas extrañas a juicio. ¿De acuerdo? Y también dijimos que podrían ser, ¿cuáles? ¿Cuál nos falta? Actos del MP. ¿Y cuál nos falta? Con relación a la competencia, ¿no? Era la fracción primera, la fracción segunda, la fracción tercera, la fracción cuarta, la fracción quinta, la fracción sexta, la fracción séptima y la fracción octava del artículo 107 constitucional. Entonces, como que ustedes advierten que es una universalidad de actos reclamados con relación al amparo directo, que solamente procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Obviamente, este es el primer acto concreto de aplicación. Puede ser un acto administrativo, puede ser un acto administrativo en forma de juicio, puede ser un acto antes de juicio, después de concluido, dentro de juicio, o cualquiera de estos en las personas extrañas al juicio del Ministerio Público de competencia. ¿De acuerdo? Este primer acto concreto de aplicación. Ahora yo les pregunto, contra la resolución del juez que niega la orden de aprehensión, ¿procede el juicio? ¿Qué juicio procede? ¿Qué? ¿Cuál? Indirecto. ¿En cuál fracción? Indirecto. Sería la 5. O sea, estamos de acuerdo que es amparo indirecto. ¿Por qué es amparo indirecto? Porque no es una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que pone fin al juicio. ¿O será una resolución que pone fin al juicio? Porque si es una resolución que pone fin al juicio, entonces sí sería amparo directo. ¿Esa resolución qué es? ¿Directo o indirecto? ¿Indirecto por qué? ¿Perdón, fuerte? Actos procesales, ¿dónde lo ubicaría usted? Este acto, ¿dónde lo...?
¿Lo ubicaría aquí o lo ubicaría acá? ¿En el cuarto entonces aquí o acá? ¿Aquí? ¿Ahí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay veces que para que se haga juicio se pide la orden de aprehensión de la persona, dependiendo del caso. Por eso, pero aquí niega la orden de aprehensión. Entonces, ¿qué? ¿Es aquí? ¿Usted está de acuerdo que es aquí o en dónde? ¿Dónde? A ver. A ver. Es antes. Porque. O sea, ¿está aquí? Sí. ¿O es aquí? No, en amparo indirecto. ¿Por qué? Porque esa resolución no pone fin al juicio. Al contrario, dicta una orden para que presenten a tal otra persona. Entonces no pone fin a ningún procedimiento. ¿No hay un juicio, no hubo una averiguación previa? Aquí parte del supuesto que el Ministerio Público hizo una consignación sin detenido. ¿Estamos de acuerdo? Y si hizo una consignación sin detenido, ¿no ya hay un proceso o no? Sí. ¿O entonces qué es? Sí, pero no pone fin A ver. Supuestamente ustedes ya habían entendido esto perfectamente y ahorita como que no saben qué hacer. Pues no lo entendieron perfectamente. De esos casos se los voy a poner en el examen. Pues eso es la aplicación. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a aplicarlo. ¿Para qué me sirve que lo repitan de memoria? A ver. Ya se los expliqué, les dije que si tenían dudas y dijeron que no. A ver, entonces. A ver. Aquí sus dos compañeros dicen que debe de ser en un acto antes de juicio. ¿Por qué? No puede ser ni directo ni después, porque cuando se inicia el juicio para la justicia penal sería después de dictarse la audiencia de plazo constitucional. Fíjese, su razonamiento va correcto. Primero yo tengo que ubicar, si este es mi acto reclamado, yo lo tengo que ubicar dentro de la galaxia. ¿Dónde está ubicado? Entonces yo tengo que ir a la regla. ¿Cuándo inicia el juicio? ¿Cuándo inicia el juicio? Con la presentación de la demanda. Y en el caso de juicios penales, ¿hay una demanda? ¿Hay querella? ¿La denuncia? ¿Qué hay? Puede ser denuncia o querella. Entonces no hay presentación de la demanda. Tratándose de materia penal, no sería con la presentación de la demanda. ¿Cuándo sería? Con la consignación del Ministerio Público, dice Mayra. ¿Quién dice los demás? Eso ya lo vimos, yo se los dije. A ver. Cuando el juez dicta auto de sujeción al proceso, Auto de vinculación a proceso. Auto de vinculación a proceso. ¿Y cuál es? Entonces, si el juicio penal empieza con el auto de vinculación a proceso, luego entonces todo lo que está acá ¿es qué? Antes de juicio, exactamente. Si aquí en vez de dictar auto de vinculación al proceso lo que hizo fue negar la aprehensión, ¿es un acto? Antes. Si no inició el juicio, luego entonces no había resolución que puso fin al juicio. ¿Entendieron? ¿Sí lo entendieron? ¿Por qué? A ver, Javier, dígame. No, bueno, es que yo me pregunto, se supone que hay una averiguación previa, ¿no? Claro, pero esta averiguación previa es, obviamente, todavía no inicia el juicio penal. Como no inicia el juicio penal, todos los actos de la averiguación previa, como sería el auto, ¿no vimos precisamente los actos del Ministerio Público? Ayer vimos cuáles eran la procedencia del juicio de amparo. Dijimos que contra las omisiones del Ministerio Público, fíjense lo que dice el artículo 107. Dice en la fracción 8.7, contra omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como resoluciones de reserva y no ejercicio y desistimiento de la acción penal. Luego entonces, en la averiguación previa, puede suceder que el Ministerio Público omita investigar el delito. Está la denuncia, está la querella,
y omite investigar el delito. Esa omisión es reclamable en amparo indirecto. También, si después de hacer la investigación dice, ¿sabes qué? No hay elementos, por lo menos hasta ahorita, y lo mando a reserva. Esa resolución también es reclamable en amparo indirecto. Si él dice, ¿sabes qué? Pues resulta ser que yo advierto que no voy a ejercer la acción penal. ¿Cuál procedería contra esa resolución? El amparo indirecto. Todos estos actos fueron en averiguación previa y por lo mismo antes del juicio penal. Cuando el Ministerio Público toma la decisión de consignar la averiguación previa sin detenido, lo que está pidiendo al juez es que libre la orden de aprehensión. Si la niega, todo eso, como no es un acto de vinculación a proceso, luego entonces el juicio no es iniciado y debe de ser antes. Entonces fue correcto el razonamiento que llegaron sus compañeros, en el sentido de que contra esta resolución que niega la orden de aprehensión procedería el juicio de amparo indirecto. ¿Con qué requisitos? Sin ninguno, porque la ley no exige a los de antes de juicio. ¿Cuál es el requisito que se exige para los actos administrativos en forma de juicio? No, primero, que se trate de la resolución que definitiva. Ojo, la ley le llama a esta resolución que concluye el juicio resolución definitiva. No le dice sentencia definitiva. ¿Por qué razón? Porque aquí son autoridades administrativas y acá son autoridades jurisdiccionales. Por eso le llama la ley de amparo resoluciones definitivas. ¿De acuerdo? ¿Qué se requiere más? Las violaciones procesales, ¿se acuerdan? O sea, no todos los actos administrativos en forma de juicio son recurribles en el juicio de amparo. Solamente la resolución definitiva y las violaciones procesales que se hayan cometido en él. Y ahora sí, ¿qué requisitos se necesita para las violaciones procesales? Que haya dejado sin defensa al quejoso y que trasciendan al resultado del fallo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué otros requisitos se requieren? ¿Nada más esto es reclamable en amparo indirecto? ¿Qué requisitos además es? Actos procesales, pero que afecten derechos sustantivos, ¿de acuerdo? Solamente previstos en la Constitución y en los tratados. ¿Sí me explico? O sea, tienen que, al momento de que tengan un acto reclamado, lo tienen que ubicar en qué espacio, ¿para qué? Para que ustedes vean si tienen que cumplir con otros requisitos, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, en antes de juicio, ¿la ley exige algún requisito? No. ¿Y después de concluido? Sí. ¿Qué requisito quiere? ¿Qué? No. Sí, o sea, sí debe de ser una condena. Pero el requisito que le pone la ley es que se reserve la última resolución. Más las violaciones procesales. Pero esas violaciones procesales tienen que ser lo mismo. Dejar sin defensa al quejoso y que trasciendan al resultado del fallo. ¿De acuerdo? También hay otra última resolución, tratamos en el remates, pero también es la última resolución más las violaciones procesales, más por lo mismo que dejen sin defensa al quejoso y trasciendan el resultado del fallo. ¿Sí van captando? Aquí actos dentro del juicio, ¿cuál es el requisito que exige? No, que afecte derechos sustantivos previstos en la Constitución y los tratados internacionales. ¿Se acuerdan de la tabla del 2? Así se tienen que aprender esta tabla. No solo para que puedan pasar ustedes el examen, sino para que ya les quede grabado y cuando vengan esto, su razonamiento, no necesiten tener el acordeón en la mano para saber dónde están los actos. Ay, híjole, esta pregunta está difícil, ¿dónde están? No, o sea, ya lo tienen aquí. ¿Se acuerdan que en el examen no les dejaban sacar la tabla del 2? Pues tampoco yo les voy a dejar sacar la tabla de la galaxia, ¿me explico? Pero es importante que ustedes adviertan esto. Ahora, pregunto yo, tratándose de personas que estén en juicio, ¿se requiere algún requisito para antes, dentro o después? No. Ninguno. Y para actos de... Bueno, ahora la pregunta es, ¿quién podría recurrir? ¿Quién podría irse al amparo contra la resolución que diga la orden de aprehensión? ¿Quién?
No. El Ministerio Público no podría ir. La víctima o el ofendido. Contra esto podría promover el juicio de amparo la víctima. El quejoso es igual a la víctima o al ofendido. ¿Sí van entendiendo esto? O sea, esto solamente es para que ustedes a través de un ejemplo puedan ubicarse dentro de esta galaxia y determinar qué requisitos se requiere. Ustedes vieron y advirtieron que para este y este caso se requería siempre que dejara sin defensa al quejoso y trascendiera el resultado del fallo las violaciones procesales. En este, no. En antes de juicio no exige nada. Ni siquiera que afecte un derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque es antes de juicio. Entonces, ciertamente el juicio de amparo protege derechos fundamentales de la Constitución y derechos sustantivos previstos en el Tratado Internacional, pero tratándose de actos antes de juicio, no le exige ningún requisito. ¿Por qué? Supongamos que sea una jurisdicción voluntaria y le niegan la jurisdicción voluntaria. ¿Qué derecho sustantivo afectaría? Exactamente. O sea, aparentemente nada más es un acto procesal, pero si lo buscamos podemos encontrar un derecho sustantivo. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos con el juicio de amparo directo. La sentencia dice que el juicio de amparo procede, artículo 170, y en el artículo 170 van a encontrar que dice que el juicio inicia con la presentación de la demanda y tratándose de juicios penales, inicia con el auto de vinculación a proceso. Por eso era importante que ustedes lo tuvieran desde antes. Al momento de que vean que era un asunto penal, a ver, ¿dónde comienza el juicio? Es que aquí no hay demanda. No, claro que no es demanda, lo que aquí hay es querella o denuncia. Entonces, ¿cuándo inicia el proceso? Cuando se consigue el Ministerio Público. No, pues el juez nos dijo que en el artículo 170 era contra el auto que vincula el proceso. A ver si, sí, mira, sí, ese tipo sí sabía, porque aquí dice que sí, efectivamente en el último párrafo de la fracción primera dice: para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda en materia penal y con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. Perfecto, pues ahí está la solución. El juicio de amparo procede en términos del artículo 107, fracción cuarta, porque se trata de un acto antes de juicio, porque el artículo 170 prevé que el juicio, tratándose de penal, el juicio inicia con la presentación del auto de vinculación a proceso. Si no se ha dictado este auto de vinculación a proceso, no hay juicio, por lo tanto no hay resolución que pone fin al juicio. ¿De acuerdo? ¿Sí le van entendiendo? Ahora, vamos entonces con el juicio de amparo directo. ¿Cuáles son las autoridades responsables de esto? Bueno, pues, ¿quién puede dictar sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio? Pues los tribunales judiciales, los administrativos, los agrarios y los del trabajo. Esos serían las autoridades responsables y estos serían los actos reclamados: sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. La sentencia definitiva, el mismo artículo 170 la define como la que decide el juicio en lo principal. La sentencia definitiva decide el juicio en lo principal. Y la resolución que pone fin al juicio, es aquella que no decide el juicio, no decide el juicio en lo principal, pero lo da por concluido. Entonces la pregunta es, si el juicio de amparo directo procede contra las sentencias definitivas o laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, las dos primeras categorías deciden el juicio en lo principal y el otro no decide el juicio en lo principal, pero lo da por concluido. La pregunta es, ¿en todo juicio puede haber una sentencia definitiva o varias sentencias definitivas o varios laudos o varias resoluciones que ponen fin al juicio? ¿Qué piensan? Dice Ulises, solamente puede haber una. O sea, puede ser una sentencia o un juicio, o una sentencia y una resolución que pone fin al juicio. No, o una u otra. O sea, usted podría hacer una aseveración. La primera aseveración que podríamos poner como premisa, la primera premisa que diríamos es: todo juicio concluye con una sentencia definitiva o un laudo
o una resolución que pone fin al juicio. ¿Esa sería la primera aseveración? ¿Sería correcto o no sería correcto? ¿Sí? O sea, todo juicio concluye con una sentencia definitiva, la otra resolución que pone fin al juicio. Esa aseveración y esa premisa me parece correcta. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, ¿se acuerdan? Cuando tratamos de los juicios de divorcio incausado, ¿qué dijo el divorcio incausado, la jurisprudencia de la Suprema Corte del divorcio incausado? Que no tenga que ver con la Si la sentencia declara la disolución del vínculo matrimonial y aprueba convenio, ¿hay sentencia definitiva, sí o no? Sí. Claro, hay sentencia definitiva. Pero dice la Suprema Corte, si en la resolución solamente se disolvió el vínculo matrimonial y dejó para después las demás circunstancias, no aprobó el convenio porque no hubo acuerdo de las partes, aquí esto es una sentencia definitiva. No. Dice la Suprema Corte, hay sentencia definitiva cuando al momento de promoverse los diferentes incidentes se vayan resolviendo, por ejemplo, la guardia y custodia, pensión alimenticia, liquidación de sociedad conyugal, por ejemplo, y cada uno va a haber una sentencia definitiva. Cada uno es considerado como una sentencia definitiva. ¿Por qué dice la Suprema Corte? Porque aquí no aprobó el convenio. ¿Y se acuerdan la crítica que hicimos? Y dijimos, oye, al final disolvió la parte fundamental que sustentaba el matrimonio. O sea, disolvió el vínculo. Las demás consecuencias son porque no existe matrimonio. Si ya no hay matrimonio y no hay acuerdo de las partes, se tiene que resolver sobre la guardia y custodia, sobre la pensión alimenticia, por la división de la sociedad de los cónyuges. Entonces, yo diría que esta premisa es correcta, sin embargo hay una excepción por jurisprudencia. Que doctrinalmente no la podamos compartir es una cosa, pero por jurisprudencia sí existe. Y mientras sea jurisprudencia, esta jurisprudencia es obligatoria para ustedes y para mí. ¿De acuerdo? Y para todos los de esta república, ¿de acuerdo? Entonces, pero me parece que es correcta. Ahora la segunda aseveración es: ¿en todo juicio hay una sentencia? No siempre. ¿En qué casos no? Las resoluciones se ponen en el juicio. Las sentencias hablamos que resuelven en forma del asunto y las resoluciones no lo resuelven, pero entonces no todos los juicios hay una sentencia. O sea, hay una sentencia, no todos los juicios. A ver. No todos los juicios tienen una sentencia. ¿Por qué? Porque hay resoluciones que ponen fin al juicio. Pero a ver, la pregunta es, está bien, su aseveración es correcta. No siempre el juicio concluye con la sentencia, porque vimos que el juicio puede concluir con un laudo o puede ser con la resolución que pone fin al juicio. En materia laboral, el juicio concluye con un laudo. ¿De acuerdo? Pero el juicio civil, el juicio penal, concluye con una sentencia definitiva. Y usted dice, pero hay veces que no hay sentencia definitiva, porque puede existir una resolución que pone fin al juicio. Pero entonces la pregunta es, ¿podría decir que todo juicio tiene una sola sentencia o una resolución que pone fin al juicio? Una u otra. ¿No? A ver, ¿por qué no? Porque habíamos visto que podría poner fin al proceso, podría poner fin al juicio respecto a un demandado y ya poder condenar a otro, ¿no? ¿Qué tal si son dos? Fíjese, este caso es muy interesante del que usted recuerda, Diego. Fíjese, supongamos que el actor demanda al deudor principal y al aval, ¿no? En juicio ejecutivo mercantil. Y resulta ser que se va al aval y encuentra un Corvette, ¿no? Le debe 20,000 pesos y encuentra un Corvette del año, ¿no? Dice, pues con esos 50,000 me cobro los intereses, ¿no? Y entonces
se va contra el aval, lo embarga y lo emplaza, y respecto de este se desiste. ¿Lo puede hacer el actor? ¿Sí o no? Contra este acuerdo que se desistió, ¿realmente es una resolución que puso fin al juicio? ¿Sí? ¿Concluyó el juicio? ¿Sí o no? Porque no se ha resuelto. ¿Concluyó el juicio, sí o no? O sea, para esta persona sí concluyó, pero el juicio no concluyó. El juicio continuó. ¿Por qué entonces, Raúl? Porque por la validad de la demanda, el aval continúa con el juicio y el deudor principal pues queda fuera de la litis. Solamente se continúa con el aval, que ya se verá si paga o no. ¿Y entonces el aval podría recurrir a este desistimiento? No, porque es un deudor que es solidario. Sí lo puede recurrir, ¿no? ¿Qué le impide para hacerlo? A lo mejor puede ser que no tenga razón, pero sí puede. Oye, dice, oye, yo soy un pobrecito que tengo un Corvette y el deudor tiene un yate y está ahí enfrente de las islas griegas tomándose su martini con su rubia al lado, y a mí me quita lo único que tengo, que es mi Corvette, que es mi patrimonio. ¿No podría él recurrir eso? O sea, puede hacerlo. Pero entonces en este ejemplo que pone Diego, para él se concluyó el juicio, pero el juicio no concluyó porque continuó respecto de este. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que la conclusión sería: el juicio se concluye con una sentencia definitiva o con una resolución que pone fin al juicio. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque el juicio concluyó. Cuando el juicio concluye es cuando resolvió todas las partes, todas las prestaciones y todas las personas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera conclusión. Ahora, ¿qué pasa cuando la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, se trata de un juicio universal? ¿Se acuerdan? Ya platicamos esto. Cuando se trata de juicios universales, como el concurso, como los juicios sucesorios, ¿cuál es la sentencia definitiva en esos juicios concursales? Ya lo vimos. ¿Cuándo es la sentencia definitiva para efectos de juicio de amparo? En juicio sucesorio. Cuando se dicta sentencia en la partición. Exactamente. Aquí la sentencia definitiva va a ser la sentencia de adjudicación. ¿Por qué? Porque en ella se determina todo. Se determina a quién se le va a ejecutar, a quién se le va a adjudicar los bienes de la masa hereditaria. Si a los herederos, si a los legatarios. Y aquí se determina la sentencia de adjudicación. Entonces, en un juicio universal, la sentencia definitiva es la sentencia de adjudicación. Pero ¿se acuerdan que el juicio sucesorio tiene 4 secciones? Primera sección, segunda sección, tercera sección, cuarta sección. ¿Se acuerdan? En la primera sección, ¿se acuerdan que el juicio, cuando es testamentario, es la que declara la validez del testamento y designa al albacea y herederos, ¿no? En el otro, en el juicio sucesorio, es cuando se determina la declaración de herederos, ¿de acuerdo? La sección segunda es inventarios y avalúos. La sección tercera es administración. La sección cuarta es la adjudicación. La sentencia definitiva es la adjudicación. ¿Y qué pasa con las otras secciones? ¿No van cerrando el proceso en esas partes? ¿Se puede acaso regresar? ¿Causa de ejecutoria la primera, la segunda y la tercera sección? Sí. Pero aquí es recurrible en amparo indirecto. ¿En dónde lo ubicaría? Dentro de juicio. ¿Y qué requisitos se requieren? Que se afecten derechos sustantivos. ¿Y ahí se afectan derechos sustantivos en estos? ¿Cuáles? Pues a lo mejor sí. O sea, dicen, oye, estás incluyendo un bien que a mí me lo dejó antes mi papá en un juicio sucesorio, ¿no?
y me estás afectando al momento de que lo incluyes como parte de la masa hereditaria. Podría decir un heredero. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo mismo con la administración de bienes. Oye, le estás aprobando la administración de bienes y resulta que el albacea se apropió de unas porciones que no le correspondían, ¿no? Por eso, todos los actos son reclamables en cada sección. Pero, por ejemplo, la remoción de albacea, si ustedes se dan cuenta, la remoción de albacea es un incidente aparte. O la incidente de impugnación de cuentas. Todo esto son actos de imposible reparación, porque en el fondo trascienden a afectación de derechos sustantivos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el juicio de concurso mercantil? No. No. Ya les dije también. Claro. El reconocimiento en juicio sucesorio, la sentencia definitiva va a ser la resolución que reconozca, gradúe y prelación de créditos. De reconocimiento, graduación y prelación de créditos. ¿Por qué? Porque en esa resolución se va a determinar qué acreedores son reconocidos del concurso mercantil, de la concursada. ¿Cuál es la graduación y la prelación de créditos? Entonces sería precisamente, como les digo, el reconocimiento, graduación y prelación de créditos. ¿A quién se le va a pegar primero? ¿Sí me explico? Pueden advertir que esto tiene sus ciertas cositas y detalles que no dicen la ley y que es todo, es un todo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la comisión de arbitraje médico? Cuando unas personas son atendidas por un médico irresponsable, o bueno, a lo mejor un médico responsable, pero la gente considera que es irresponsable, pueden promover un juicio o bien irse a la comisión de arbitraje médico. En esta comisión de arbitraje médico presentan su querella y empieza el juicio, y al final de cuentas la comisión de arbitraje médico, ¿qué va a hacer la comisión de arbitraje médico? Pues va a resolver la comisión de arbitraje médico. Y al final de cuentas va a dictar una sentencia definitiva. No, ¿por qué? Porque no es un tribunal. Luego entonces lo que va a dictar es una resolución ¿qué? Definitiva. ¿Se acuerdan lo que les dije aquí? Que no era sentencia definitiva, sino una resolución definitiva. Luego entonces, aquí se considera que como no es un tribunal, finalmente dirimió si el médico tenía o no responsabilidad y hasta dónde ascendía su responsabilidad. ¿Me explico? Y al resolverlo dicta una resolución definitiva y sería materia de amparo, ¿directo o indirecto? Indirecto. ¿Y cuál sería? ¿En qué fracción? En la tercera. Porque es un procedimiento administrativo en forma de juicio. ¿De acuerdo? Luego entonces es una resolución definitiva más las violaciones procesales, cumpliendo los requisitos que dijimos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el laudo arbitral? ¿Se acuerdan del laudo arbitral? ¿Qué significa esto del laudo arbitral? ¿Alguien lo puede decir brevemente? En menos de 10 segundos. Bueno, como no lo pueden decir en menos de 10 segundos, lo pueden decir en más tiempo, pero en 10 segundos no. Las partes, para poder resolver su conflicto intersubjetivo de intereses, pueden tomar la determinación de resolverlo frente a un árbitro. El árbitro es un particular, pero que es un perito en la materia, quien puede determinar quién tiene derecho o no. ¿Me explico? Entonces en el laudo se sigue un procedimiento arbitral y al final de cuentas concluye con un laudo arbitral. ¿Es una sentencia definitiva? ¿Por qué? ¿Por qué qué? No está dictada por un tribunal. No está dictada por un tribunal. Luego entonces el laudo arbitral no es sentencia definitiva. Es la primera conclusión que tenemos. No es sentencia definitiva. Y no es sentencia definitiva por la misma razón de la comisión de arbitraje médico, porque no fue dictada por un tribunal, un juez o un magistrado, ¿de acuerdo? Sino fue dictado por un particular. Y este laudo arbitral podría ser promovible por amparo indirecto. ¿Por qué?
¿Por qué? En el laudo arbitral, el árbitro decide a quién le corresponde el derecho. ¿De acuerdo? Pero para eso tuvieron que haber una cláusula de compromiso arbitral. Las partes convienen que el juicio se resuelva ante un árbitro. Y el árbitro es un particular que consideran que es perito en la materia y que puede resolver el problema. Pero al final de cuentas no deja de ser un particular. Luego entonces, el laudo arbitral ¿es reclamable en amparo indirecto? ¿En amparo directo? Primero, en amparo directo. Lo que ustedes tienen que hacer es ir eliminando las posibilidades para llegar a la conclusión. ¿Se acuerdan de este ejemplo que les puse? ¿Qué fue lo que hicieron? Eliminar posibilidades hasta llegar a la exacta. Lo mismo pasa con relación al laudo arbitral. Tienen que eliminar posibilidades. Primera posibilidad: ¿es sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio? ¿Si es laudo o no? ¿No es un laudo? ¿No le estamos diciendo que es sentencia definitiva laudo? ¿No es un laudo arbitral? Claro, es un laudo, pero el requisito para que este laudo sea reclamable en amparo directo debe ser dictado por un tribunal. Luego entonces, el árbitro no es un tribunal y por lo tanto no es un laudo reclamable en amparo directo. Sí es un laudo arbitral, pero no es un laudo reclamable en amparo directo. ¿Vamos? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Ahora, si esto es así, entonces quiere decir que si no es sentencia definitiva, no es laudo reclamable en amparo directo, no es resolución que pone fin al juicio, luego entonces no podemos promover el amparo indirecto. Vámonos al amparo directo. Podemos promover el amparo indirecto. Por eso, no procede el amparo directo. Ustedes escucharon mal. Y es nada más para que se pongan vivos, porque para que echen mucho ojo. Abierto, cerrado, pero mucho ojo. No procede el amparo directo. Ahora, vamos al amparo indirecto. ¿Procede el amparo indirecto? ¿Sí? ¿En qué fracción? A ver, dice que no. Porque habíamos dicho que, bueno, pues sí podía ser un particular que actuara como autoridad. Exactamente. Pero nos había dado un cuadrito, ¿no? Como que usted Así. utilizaba para determinar si eran equivalentes a... Muy bien, maestro. Me va gustando su razonamiento. Sígale. No considero... Está mal, pero bueno, sígale. Una cosa es que me guste y otra cosa es que esté bien, ¿verdad? A ver. Y no considero que encajen los supuestos para actuar como una autoridad. Entonces, primero usted dice, no procede el juicio de amparo porque el laudo arbitral no lo hizo una autoridad. Aseveración correcta. Ahora, lo hizo pero la ley permite que sea reclamable en un amparo contra actos de autoridad, digo, contra actos de particular. ¿Pero qué se requiere? ¿Cuándo actúa como una autoridad? Exactamente, que sean equivalentes a una autoridad. ¿Y qué le faltaría aquí? La obligatoriedad que tiene. Exactamente, la unilateralidad no, porque él resuelve de manera imparcial. Puede ser que coincida con la prestación de uno u otro, pero el hecho de que resuelva porque lo presionó el otro, pierde su imparcialidad. Luego entonces ese laudo está viciado, porque no fue imparcial. Entonces, sí es unilateral, pero lo que le falta es la obligatoriedad. No es obligatorio. La otra persona puede tener su laudo arbitral, pero no puede ejecutarlo. ¿Qué se requiere? Que vaya con el juez. Luego entonces el laudo arbitral no es reclamable en amparo indirecto porque no es un acto de autoridad, ni tampoco es un particular con actos equivalentes de autoridad porque le falta el elemento obligatoriedad. ¿Entendieron? ¿O me expliqué? Entonces, con base en esto podemos ver que no es fácil. No es fácil y por eso tenemos que ir eliminando posibilidades para llegar a esto. Ahora, vámonos a las violaciones procesales que se pueden reclamar en amparo indirecto, ¿no? ¿Qué es lo que se puede reclamar en amparo? Estas violaciones procesales, ¿qué requisitos requieren para ser reclamables en sentencia? ¿Qué? ¿Cómo es la pregunta? Uno se está aquí gastando toda la voz y... ¿Me puede repetirlo desde hace 5 minutos para acá? Solo la pregunta. Bueno, pues fue 5 minutos hacia acá. A ver, vuelvo a la pregunta. ¿Qué requisito se requiere para reclamar las violaciones procesales en amparo directo
con las sentencias definitivas, dados o resoluciones que ponen fin al juicio. Las dos cosas, esto mismo. Fíjense, que dejen sin defensa al quejoso, pero el artículo 170, ¿saben qué dice? ¿Qué dice el artículo 170 para ser reclamable? Dice que afecten las defensas del quejoso. Aquí utiliza la palabra que afecten las defensas del quejoso. Pero también es un requisito ¿Qué es lo que decía la de última resolución? Que dejara sin defensa al quejoso. ¿Me explico? Pero realmente, en el fondo, ¿podríamos encontrar una diferencia que afecte las defensas del quejoso o que dejen sin defensa al quejoso? Me parece que dice, bueno, como que es más amplio el otro. Dice, no solamente que lo dejen de defensa, sino que afecte cualquier defensa del quejoso. ¿Y cuál sería el otro? Que trascienda al resultado del fallo. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa más para que pudiera ser reclamable en amparo indirecto? ¿Qué otra cosa más? que las violaciones procesales se hayan hecho valer durante el procedimiento. Eso, bueno, eso ya lo estamos viendo al decir que son violaciones al procedimiento. Pero que se hayan hecho valer durante el procedimiento. Exactamente. Eso, exactamente. Sí, que se hayan impugnado. Ajá, que se hayan impugnado. Que se hayan impugnado. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Ya nos falta uno. Nos falta uno. A ver. Exactamente. Si no afecta, si afectara derechos sustantivos, sería indirecto. Entonces, que no afecte derechos sustantivos. ¿De acuerdo? Porque si afecta derechos sustantivos esta violación procesal, ¿qué procedería? Amparo indirecto. Perfecto.